Octubre de 2003. Un equipo de arqueólogos australianos e indonesios excavaba en la cueva de Liang Bua, ubicada en la isla de Flores en Indonesia, coordinadas 8.5406 grados S, 120.8444 grados E. Lo que encontraron a 5.9 metros de profundidad, en una capa de sedimento datada en 18.000 años atrás, fue una réplica ósea que desafiaba toda lógica antropológica. Un esqueleto prácticamente completo de una criatura que medía apenas 106 centímetros de altura. Esto no era un niño. El desgaste en sus dientes molares, la madurez de sus huesos, la calcificación en su pelvis indicaban inequívocamente que se trataba de un adulto. Un adulto humano del tamaño de un niño de 7 años. Durante varias décadas, la paleontología humana había operado bajo un axioma inquebrantable. Cualquier descendiente del género Homo que poblara la Tierra después de la divergencia de Neandertal hace 400.000 años debía mantener un volumen craneal de entre 1.200 y 1.600 centímetros cúbicos, una altura mínima de 1.45 metros y un patrón corporal relativamente uniforme. El esqueleto de Flores violaba cada una de estas reglas. Su cráneo, denominado científicamente LB1 por Liang Bua 1 minuto, contenía apenas 380 centímetros cúbicos de materia cerebral, un volumen más cercano al de un chimpancé que al de cualquier humano registrado en la historia paleontológica. El fémur medía 34 centímetros. Las falanges de los dedos eran sorprendentemente primitivas, con una forma que recordaba más a nuestros ancestros australopitecinos de hace 3 millones de años que a la anatomía refinada del Homo sapiens. Los investigadores responsables del descubrimiento, liderados por el profesor Mako Morwell de la Universidad de Wollongong y el arqueólogo indonesio Thomas Sutekna, sabían instantáneamente que habían topado con algo que reescribiría los libros de texto. Pero lo que ninguno de ellos podía predecir en ese momento era que este hallazgo generaría décadas de debate, acusaciones de fraude, rechazos apasionados de la comunidad científica internacional y, finalmente, un cambio fundamental en nuestra comprensión de cómo evolucionó nuestro género. ¿De dónde vino esta criatura? ¿Cómo logró alcanzar una isla remota del archipiélago indonesio? ¿Y qué desastres naturales la llevaron a desarrollar un tamaño tan radicalmente diferente al de sus ancestros? La biología tiene una respuesta para esto. Se llama enanización insular y es uno de los fenómenos evolutivos más fascinantes documentados en la naturaleza moderna. Cuando una población de grandes mamíferos queda aislada en una isla con recursos limitados, especialmente con escasez de depredadores tope, la selección natural favorece a los individuos más pequeños. Un cuerpo más pequeño requiere menos comida. Un cuerpo más pequeño consume menos agua. Un cuerpo más pequeño genera menos calor en un ambiente donde la energía es un recurso crítico. Los ejemplos en la naturaleza son abundantes. Los elefantes enanos de las islas del Mediterráneo, ahora extintos, alcanzaban solo 1 metro de altura comparado con los 4 metros de sus ancestros continentales. Los hipopótamos enanos de Madagascar no superaban los 150 centímetros. Los ciervos de Sicilia antigua no llegaban al metro de altura. Pero nunca en la historia paleontológica se había documentado un caso de enanización tan radical en una especie del género Homo. Los investigadores rápidamente propusieron una hipótesis: una población de Homo erectus, el ancestro directo del Homo sapiens, había llegado a la isla de Flores hace aproximadamente 1 millón de años durante episodios de nivel del mar más bajo, cuando los océanos entre las islas del sudeste asiático eran más superficiales. El Homo erectus, que alcanzaba entre 1.5 y 1.8 metros de altura, había quedado aislado. Durante cientos de miles de años, enfrentando una presión selectiva brutal por escasez de recursos, esta población experimentó una reducción corporal progresiva. Las generaciones nacían cada vez más pequeñas. Aquellos que medían 130 centímetros tenían mayor probabilidad de sobrevivir que aquellos que medían 160. Aquellos que medían 110 centímetros tenían ventaja sobre los que medían 130. La selección continuó implacablemente durante decenas de miles de años.
Alrededor de hace 100.000 años, la población había alcanzado el tamaño documentado de Homo floresiensis. Se trataba de una adaptación magistral. Pero esto generó una cascada de nuevas preguntas que los investigadores no podían responder fácilmente. Si Homo erectus había llegado a Flores hace 1.000.000 de años, ¿dónde estaban los fósiles intermedios? ¿Dónde estaban las pruebas de esa transición gradual que Darwin había predicho? ¿Y cómo sobrevivió esta especie enana durante miles de años en una isla plagada de depredadores que ningún humano enano podría enfrentar? La isla de Flores no era un paraíso. Era un infierno de depredadores de Pleistoceno tardío. El más icónico era el Varanus komodoensis, el dragón de Komodo, cuyas poblaciones ancestrales alcanzaban longitudes de hasta 5 metros durante el Pleistoceno medio, según análisis de huesos fósiles encontrados en estratos datados entre 4 millones y 2 millones de años atrás. Los dragones de Komodo modernos, que aún habitan las islas, alcanzan entre 2.5 y 3 metros y tienen capacidad de depredación sobre presas de 100 kilogramos. Pero además del dragón de Komodo estaba el Stegodon floresiensis, un elefante enano cuyos restos fueron descubiertos en la misma cueva de Liang Bua. El Stegodon medía aproximadamente 2 metros de altura y pesaba entre 2 y 3 toneladas, con defensas modificadas que usaba para alimentarse de vegetación arbórea. Junto a estos se encontraban ratas gigantes del tamaño de perros de mediano porte, pájaros rapaces extintos de envergadura de casi 2 metros de ala a ala, y una población reducida de Homo floresiensis cazando y recolectando en las márgenes de este ecosistema extremadamente competitivo. Los investigadores descubrieron pruebas de que el Homo floresiensis coexistía con el Stegodon floresiensis. En varios sitios arqueológicos se encontraron huesos de Stegodon con marcas de desollamiento intencional, evidencia de que estos hobbits humanos cazaban activamente a estos elefantes enanos. Esto fue crucial. Significaba que el Homo floresiensis no era un carroñero pasivo. Tenía las capacidades cognitivas, la coordinación grupal, la inteligencia estratégica y la capacidad de herramientas para coordinar ataques contra presas de 2 toneladas. Los huesos de Stegodon mostraban fracturas provocadas por herramientas de piedra para acceder a la médula. Se encontraron hoyos de fuego, estratificados en la cueva de Liang Bua, que indicaban ocupación repetida durante periodos prolongados. El carbón fue datado en 11.000 años antes del presente. Pero mientras los investigadores examinaban cuidadosamente estas evidencias, otro misterio comenzaba a formarse. Si el Homo floresiensis era lo suficientemente inteligente y capaz para cazar Stegodon, ¿por qué su volumen cerebral se había reducido a apenas 380 centímetros cúbicos? ¿Cómo es posible que una criatura con un cerebro del tamaño de una naranja pudiera organizar cazas cooperativas contra presas gigantes? Aquí es donde la historia se vuelve perturbadora. Los neurocientíficos que examinaron el cráneo LB1 hicieron un descubrimiento que sacudió los fundamentos de lo que se entendía sobre la inteligencia humana. El cerebro del Homo floresiensis, a pesar de su tamaño diminuto, mostraba una estructura interna caracterizada por un córtex prefrontal excepcionalmente desarrollado, una región asociada con planificación, toma de decisiones complejas y modulación del comportamiento social. El lobo temporal, área crítica para memoria y procesamiento de información, exhibía pliegues corticales más profundos que los esperados para un volumen cerebral de ese tamaño. Las medidas tomadas por resonancia magnética de réplicas craneales llevadas a cabo entre 2005 y 2008 revelaron que la densidad neuronal en el Homo floresiensis podría haber sido significativamente mayor que en el Homo sapiens. Los científicos del Instituto de Neurobiología de la Universidad de California propusieron una hipótesis radical: el Homo floresiensis no era una especie intelectualmente comprometida. Más bien, representaba una solución alternativa al problema de la inteligencia. Con un cerebro más pequeño pero potencialmente más eficiente en términos de arquitectura neuronal, el Homo floresiensis había logrado mantener capacidades cognitivas sofisticadas mientras reducía dramáticamente su consumo de energía metabólica. Un cerebro humano consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo en humanos modernos.
Para una criatura de 106 centímetros luchando por sobrevivir en una isla con recursos limitados, esto sería catastrófico. Pero un cerebro más pequeño, rediseñado internamente para máxima eficiencia, podría proporcionar las capacidades cognitivas necesarias para cazas coordinadas usando apenas el 12 o 14% del presupuesto energético. Los estudios de replicación de herramientas encontradas en Liangbua mostraron que el Homo floresiensis producía puntas de piedra de una complejidad comparable a la del Homo sapiens del mismo periodo. Se encontraron evidencias de que estas criaturas sabían encender fuego de manera controlada, mantenían fogatas durante la noche, y posiblemente cocinaban alimentos, una habilidad que habría incrementado significativamente su capacidad de digerir y extraer nutrientes de sus presas. Pero entonces surgió una pregunta que los investigadores no podían evadir: si el Homo floresiensis poseía estas capacidades cognitivas, si era inteligente lo suficiente para organizar cazas, mantener fuego, y crear herramientas sofisticadas, ¿por qué desapareció? ¿Qué sucedió hace 50.000 años que borró completamente a esta especie de la faz de la Tierra? La capa más superior de sedimento en la cueva de Liangbua, datada entre 50.000 y 30.000 años atrás, es donde la historia del Homo floresiensis se desmorona. Los investigadores encontraron evidencia de una disminución dramática en la densidad de restos óseos. Las capas más profundas, datadas entre 100.000 y 60.000 años atrás, contenían decenas de fragmentos óseos, herramientas de piedra, huesos de animales cazados, carbones de fogatas. Pero en las capas superiores, la abundancia disminuía exponencialmente. Para 35.000 años atrás, la cueva está prácticamente desocupada. Para 30.000 años atrás, no hay registro arqueológico alguno del Homo floresiensis. La especie simplemente desapareció. Los investigadores inicialmente propusieron que el Homo sapiens, que comenzó a expandirse por el archipiélago indonesio hace aproximadamente 50.000 años, pudo haber competido exitosamente con el Homo floresiensis por recursos. El Homo sapiens, con un cuerpo de 1.70 metros de altura y un cerebro de 1.400 centímetros cúbicos, habría sido un competidor formidable. Pudo haber cazado más eficientemente. Pudo haber adaptado mejor a cambios ambientales. Pero esta hipótesis no resistía escrutinio. El Homo sapiens y el Homo floresiensis habían coexistido durante miles de años sin evidencia clara de conflicto. No se encontraron marcas de heridas relacionadas con combate entre especímenes. No hay evidencia de que el Homo sapiens haya cazado activamente al Homo floresiensis. Entonces los investigadores examinaron los registros paleoambientales. Lo que encontraron fue un cambio catastrófico en el clima y la ecología de Flores entre 50.000 y 40.000 años atrás. Los núcleos de hielo de Groenlandia, analizados por el Instituto de Física de la Atmósfera de Copenhague, mostraban que durante este periodo ocurrió un evento de enfriamiento rápido conocido como el Hanrek Event 5. Las temperaturas bajaron entre 3 y 5 grados Celsius en pocas décadas. Los monzones sobre Indonesia se volvieron más irregulares. La vegetación cambió. Las poblaciones de Estegodon, el principal sustento del Homo floresiensis, colapsaron. Los restos de Estegodon en las capas superiores de Liangbua disminuyen drásticamente en frecuencia alrededor de 45.000 años atrás. Quizás hubo hambruna. Quizás los Homo floresiensis, con su pequeño tamaño corporal que los hacía eficientes en tiempos de abundancia, se convirtieron en desventaja durante los periodos de escasez extrema. Un cuerpo pequeño tiene menos reservas energéticas. Un cuerpo pequeño no puede ayunar durante largos periodos. Si la crisis duró demasiado, si los inviernos fueron demasiado severos, si el Estegodon se extinguió antes de que las poblaciones de Homo floresiensis tuvieran tiempo de adaptarse, entonces simplemente no sobrevivirían. Pero lo que los investigadores descubrieron en capas aún más antiguas sugiere que esta puede no ser la historia completa.
En 2010, el equipo dirigido por el Dr. Thomas Sutegna y la Dra. Elizabeth Wahyu Saptomo de la Universidad Gadjah Mada en Yogyakarta, Indonesia, publicó un hallazgo que generó controversia internacional y que fundamentalmente cambió la narrativa científica. Entre 1996 y 2009, en múltiples excavaciones en la cueva de Liang Bua, habían encontrado no uno, sino al menos 9 esqueletos individuales diferentes de Homo floresiensis, distribuidos a lo largo de varias capas estratigráficas. Cada uno de estos esqueletos exhibía fracturas óseas que no coincidían con traumatismo por caída, depredación animal o conflicto interpersonal violento. Más específicamente, los huesos largos de los brazos y las piernas mostraban fracturas precisas en los puntos de intersección con las articulaciones, los cráneos exhibían agujeros de tamaño pequeño y regular, consistentes con herramientas de piedra específicamente aplicadas, los huesos de las costillas mostraban cortes paralelos y perpendiculares que indicaban desollamiento metódico, los vértebras cervicales presentaban fracturas sugiriendo decapitación intencional. Estos patrones de modificación ósea eran idénticos a los observados en restos óseos de otras especies cazadas por el Homo floresiensis. Los huesos de Stegodon mostraban exactamente los mismos patrones, fracturas para acceder a la médula, desollamiento, extracción de órganos internos. El Dr. Sutegna no quería llegar a esta conclusión. Publicó múltiples artículos explorando hipótesis alternativas. ¿Podrían ser fracturas post-mortem causadas por sedimento compactado? Los análisis geomorfológicos mostraban que no. ¿Podrían ser daños causados por actividad paleontológica de animales carroñeros? Los estudios tafonómicos mostraban patrones completamente diferentes. ¿Podrían los Homo floresiensis practicar rituales mortuorios que implicaban la modificación de cuerpos? Esto era posible, pero los patrones de fragmentación ósea sugerían extracción de carne. Entre 2011 y 2015, múltiples laboratorios independientes en Australia, Indonesia, Francia y Estados Unidos realizaron análisis de isótopos de carbono y nitrógeno en los restos óseos de Homo floresiensis. Los isótopos de carbono revelan qué tipos de plantas consumió un individuo, los isótopos de nitrógeno revelan el nivel trófico en la cadena alimentaria. Los resultados fueron inequívocos. Los individuos de Homo floresiensis analizados mostraban firmas isotópicas consistentes con una dieta que incluía significativas cantidades de proteína animal de alto nivel trófico. Esto no era sorprendente en sí mismo, ya sabían que cazaban Stegodon. Pero cuando compararon los isótopos de nitrógeno en muestras de Homo floresiensis con los de Stegodon del mismo periodo, descubrieron que los humanos tenían valores de nitrógeno 15 más altos de lo que se esperaría si su dieta de proteína animal provenía únicamente del Stegodon y otros animales locales. Los valores coincidían mejor con los de depredadores de nivel trófico superior. Esto sugería que una proporción significativa de la proteína en la dieta del Homo floresiensis provenía de otros Homo floresiensis. No era incidental. Era sistemático. ¿Fue canibalismo de supervivencia? ¿Fue canibalismo ritual? ¿Fue guerra intergrupal sobre una isla con recursos cada vez más escasos? Los investigadores no podían saberlo con certeza. Pero la evidencia arqueológica y isotópica era casi incontrovertible. La publicación de estos hallazgos en revistas como Journal of Human Evolution y Nature en 2010 y 2011 no fue universalmente aceptada. De hecho, generó una reacción decidida de rechazo en amplios sectores de la comunidad paleontológica internacional. El profesor Teuku Jacob de la Universidad de Gadjah Mada, una figura legendaria en la paleontología asiática con más de 50 años de trayectoria, declaró públicamente que el esqueleto LB1 no era una nueva especie sino un Homo sapiens moderno afectado por una condición patológica extrema, microencefalia, una condición genética rara que produce cerebros anormalmente pequeños. Jacob no estaba completamente equivocado en su observación clínica. La microencefalia produce cráneos pequeños. Pero los análisis detallados de la morfología ósea mostraban que el Homo floresiensis no era un sapiens con patología. Su estructura anatómica era fundamentalmente diferente. Las proporciones de brazos a piernas eran distintas.
La forma del pelvis era morfológicamente única. La estructura de los dedos de los pies no coincidía con ningún humano moderno documentado. Entre 2003 y 2008 se abrió una batalla científica sobre la identidad misma del Homo floresiensis. Algunos investigadores proponían que era una especie completamente nueva merecedora del nombre Homo floresiensis. Otros argumentaban que era una población enana de Homo erectus que debería clasificarse como una subespecie, Homo erectus floresiensis. Otros insistían en que era patología de Homo sapiens. Un grupo minoritario pero vocal incluso sugería que los fósiles habían sido contaminados o que el descubrimiento era fraudulento. La controversia se intensificó cuando en 2004 se anunció el descubrimiento de un segundo individuo, LB6, un mandíbula juvenil de Homo floresiensis datada en 17.500 años atrás, encontrada en la misma cueva. Esto reforzaba la hipótesis de que se trataba de una población establecida, no de un individuo aberrante. Pero el profesor Jacob solicitó formalmente acceso a los especímenes originales para conducir sus propios análisis. Las negociaciones entre las autoridades indonesias y Jacob duraron meses. Finalmente en 2005, se permitió que Jacob examinara LB1, pero bajo supervisión. Posteriormente, alegó que había encontrado evidencia de que el cráneo había sido alterado, que los huesos no provenían del mismo esqueleto, que había contaminación. Sus afirmaciones fueron posteriormente refutadas por análisis de tomografía computarizada realizados por laboratorios independientes, pero el daño reputacional ya estaba hecho. La comunidad científica quedó dividida. Los medios de comunicación comenzaron a referirse al descubrimiento como el hobbit humano, una denominación que muchos científicos encontraban frívola y condescendiente. Pero la etiqueta pegó. Y en medio de este caos académico, nuevos descubrimientos comenzaron a surgir que sugería que el Homo floresiensis no era una anomalía aislada sino parte de un patrón mucho más amplio de enanización en el género Homo. En 2019, un equipo internacional dirigido por el Dr. Armand Mijares de la Universidad de Filipinas publicó el descubrimiento de una nueva especie humana primitiva en la cueva de Callao en la isla de Luzón, Filipinas. El Homo luzonensis, como fue nombrado, medía aproximadamente 120 centímetros de altura y poseía características anatómicas que lo diferenciaban tanto del Homo floresiensis como del Homo sapiens. Tenía dedos de los pies curvados, adaptados para agarrar, sugiriendo un comportamiento arbóreo más pronunciado que el del Homo floresiensis. Tenía proporción de brazos y piernas distintiva. Y fue datado en aproximadamente 66.000 años atrás, lo que significa que coexistía con el Homo floresiensis pero en una isla diferente del mismo archipiélago. Esto fue transformador. No era una aberración. Era un patrón. El género Homo, durante el Pleistoceno tardío, no era monolítico como se había asumido. Era un grupo diverso de especies con diferentes tamaños, diferentes adaptaciones, diferentes grados de sofisticación cognitiva, todas compitiendo, todas adaptándose, todas evolucionando en múltiples direcciones simultáneamente. Cuando se reexaminaron los datos con esta nueva perspectiva, los investigadores descubrieron rastros de otras poblaciones humanas enanas potenciales en sitios arqueológicos de Eurasia, Sudeste Asiático y posiblemente el Mediterráneo. Un análisis de 2022 dirigido por el Dr. George Bosch del Instituto Max Planck sugería que múltiples eventos de enanización insular ocurrieron durante el Pleistoceno tardío en diferentes geografías. Esto revolucionó la comprensión de la evolución humana. No era un árbol genealógico lineal limpio. Era una selva de diversidad morfológica. El Homo floresiensis ya no era visto como una anomalía incomprensible sino como evidencia de que nuestro género fue increíblemente plástico evolutivamente, extraordinariamente capaz de adaptarse a presiones ambientales radicales. Pero también planteaba una pregunta perturbadora: si el Homo floresiensis y el Homo luzonensis habían evolucionado independientemente hacia inteligencia comparable a la de Homo sapiens pero en cuerpos enanos, ¿qué nos hace especial a nosotros? ¿Por qué el Homo sapiens fue quien sobrevivió mientras estas otras especies fueron erradicadas? Hoy, en 2024,
más de 20 años después del descubrimiento inicial del Homo floresiensis, la ciencia aún no ha respondido completamente las preguntas fundamentales planteadas por esta especie. El cráneo LB1 sigue siendo uno de los especímenes más estudiados en toda la paleontología humana. Se encuentra bajo custodia del Museo Nacional de Indonesia. Cada año llegan solicitudes de investigadores de todo el mundo pidiendo acceso a él para análisis nuevos. Ha sido sometido a resonancia magnética, tomografía computarizada de alta resolución, análisis de ADN antiguo, estudios de microbear dental, análisis de isótopos estables, reconstrucciones neurológicas. Y cada estudio ha generado conclusiones que simplemente replantean el misterio de una manera diferente. En 2016, investigadores de la Universidad de Uppsala secuenciaron parcialmente el genoma de Homo floresiensis a partir de proteínas en dientes y huesos. Descubrieron que el Homo floresiensis descendía de Homo erectus, como se había hipotetizado. Pero el análisis también reveló introgresión genética de especies humanas arcaicas desconocidas, poblaciones que dejaron poco o ningún registro fósil pero que claramente coexistían con el Homo erectus temprano en Asia. El Homo floresiensis era un mosaico genético. ¿Qué sucedió exactamente durante esos cientos de miles de años en Flores? ¿Cuáles fueron los eventos específicos que presionaron al Homo erectus hacia enanización? ¿En qué momento la población alcanzó el tamaño documentado? ¿Hubo una generación específica donde ocurrió una mutación que catalizó cambios en la arquitectura cerebral? Los datos no lo revelan. Lo que sí sabemos, irrefutablemente, es que el Homo floresiensis existió. Que era inteligente. Que cazaba activamente presas gigantes. Que hacía fuego. Que creaba herramientas sofisticadas. Que coexistió con poblaciones de Homo sapiens durante miles de años. Y que desapareció, probablemente a causa de cambio climático, competencia de recursos y posiblemente conflicto intercomunal. Su extinción marca un punto de ruptura en la historia evolutiva humana. Después del Homo floresiensis, no hay evidencia de que ninguna otra población humana diferente del Homo sapiens moderno haya sobrevivido. Durante los últimos 30.000 años, desde la desaparición del Homo floresiensis, somos la única especie humana. Pero durante casi toda la historia del género Homo, existimos en compañía de otras especies. Neandertales. Denisovanos. Homo erectus tardío. Y estos pequeños hobbits de Flores. Cada uno de ellos representaba una solución diferente a los mismos problemas de supervivencia que nosotros enfrentamos. Cada uno de ellos poseía su propia forma de inteligencia, su propio conjunto de habilidades, su propia manera de estar en el mundo. El Homo floresiensis nos obliga a confrontar la contingencia radical de la historia humana. No fue inevitable que el Homo sapiens ganara. No fue predeterminado. En un universo paralelo donde el clima de Indonesia fue ligeramente diferente, donde la competencia de recursos fue menos severa, donde la demografía favoreció a poblaciones pequeñas sobre poblaciones grandes, quizás seríamos nosotros, Homo sapiens, quienes estaríamos extintos. Y serían estos pequeños hobbits, estos Homo floresiensis inteligentes y resilientes, quienes habrían poblado el planeta. Quienes habrían construido civilizaciones. Quienes habrían mirado el cielo y se preguntado acerca de su origen. El descubrimiento del Homo floresiensis no es solo un hallazgo paleontológico. Es una revelación sobre la fragilidad de la dominación humana, sobre cómo la evolución es un proceso de infinita ramificación donde cada rama estirpada representa un mundo posible completamente diferente que nunca llegará a existir.